Buenas noches a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro España. En estos momentos nos encontramos en vivo con el autor Simón Hergueta. Adelante, Simón. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Simón Hergueta, yo soy psicólogo, vivo en Madrid y bueno, también soy maestro de escuela y por supuesto escritor. Y bueno, os voy a presentar un poquito mis trabajos. El último libro que acabo de publicar es precisamente este que tengo aquí, que se llama El libro de Vladimir Kuprin. Esta novela es una novela de género negro que tiene un trasfondo de misterio paranormal. Sería, para que os hagáis una idea, como un thriller de suspense. Y si queréis, os cuento un poco de qué va este libro. Eh, Trata de una escritora que se llama Bárbara Mist. Es una mujer que, bueno, ella es escritora de éxito, vive con su familia, está feliz. Imaginaos una mujer que está súper feliz eh, con su marido, tiene dos hijas y escribe libros y tiene bestsellers, pero esconde un secreto. Por lo visto, todo lo que ha escrito hasta ahora lo ha copiado de un libro que encontró en el garaje de su abuelo y que precisamente se llama El libro de Vladimir Kuprin. Y entonces eso le atormenta por dentro de una manera que se siente, pues claro, pues una farsante. Con todo esto, decide dar un cambio a su vida, dar un giro y se decide a irse a un pueblo. La acción transcurre en Estados Unidos, ella vive en Nueva York y decide irse a Montana, a un pueblo perdido en las montañas, y allí se alquila una cabaña en donde va a escribir, digamos, una obra que sea de verdad suya y ya por fin, digamos, rompa esta idea de que todo lo que ha hecho en su vida es una farsa. Bien, pues todos sus planes de tranquilidad, calma, inspiración y productividad se ven de pronto que se van al traste cuando llega a este pueblo, pues porque nada más llegar se ve envuelta en una investigación criminal y le empiezan a suceder unos extraños acontecimientos. Bueno, más o menos ese es el planteamiento de la novela. Es una novela que yo no puedo contar más por no dar spoilers. Es una novela que escribí principalmente pues porque tenía ganas de escribir una novela que fuera de género misterio con un elemento paranormal, un poco del estilo con una ambientación también en donde el propio pueblo al que va, por cierto se llama Dark Falls, es un pueblo pues lleno de personajes inquietantes, de misterio, de elementos que, bueno, pues digamos que te mantienen en tensión. De hecho, la novela es un thriller de suspense que espero haber conseguido que te mantenga, digamos que completamente en vilo todo el rato. Y bueno, este ha sido el último libro que he escrito, que lo podéis encontrar en libros.cc o simplemente si escribís en Google el libro de Vladimir Kuprin, encontraréis ya muchas reseñas, en Amazon también lo podéis encontrar perfectamente, o incluso en mi página web como escritor, Simón Hergueta, lo podéis encontrar y ahí encontraréis todos los enlaces. El libro ha sido publicado por la editorial Samarcanda, que desde aquí quiero agradecerles su apuesta por mi libro, por mi novela. Y bueno, pues está distribuido pues prácticamente por todo el mundo, se puede comprar en todas partes y fundamentalmente pues digamos que desde la web de la propia editorial o desde libros.cc, que como ya he dicho, ahí se puede comprar fácilmente. Bueno, pues nada, yo os lo recomiendo porque, por cierto, aquí tiene un número, el 9732, que tiene, no voy a decir en qué consiste este número, pero digamos que es una señal que quise poner en la contraportada, puesto que tiene que ver con uno de los enigmas que salen en la trama
inquietante novela de misterio paranormal. Así que nada, os lo vuelvo a repetir el nombre, el libro de Vladimir Kuprin, y os invito a todos a que paséis un rato de suspense pegados a la hoja del libro y que disfrutéis con ello. Bueno, voy a presentaros también otro libro que escribí hace unos años, que es precisamente este de aquí, que se llama Laro, la leyenda del árbol milenario. Este es un libro de género histórico. Yo vivo en Madrid, pero soy de Santander. Yo nací en Santander, que está en el norte de España, en la zona de Cantabria. Y bueno, pues tenía ahí una espinita que quería quitarme, puesto que en la época de los romanos, en el siglo I antes de Cristo, hubo ahí unas guerras que fueron muy, muy importantes, pero que sin embargo, digamos que casi nadie conoce. Ni siquiera nosotros, que somos cántabros, por ejemplo, en el colegio nos lo explicaron y nada. Bueno, pues hubo unas guerras que se llamaron las guerras cántabras, y hubo uno de los héroes que se cree que hubo en esa época es Laro. Entonces, con esas premisas, decidí escribir una trilogía que se llamaba la Trilogía de las Guerras Cántabras, con el nombre de Laro, la leyenda del árbol milenario. Este es el primer libro, que se titula Sangre. Es un libro que tiene 438 páginas. Es un libro con, que podríamos definir de género aventuras, acción e historia, porque transcurre todo dentro de la historia de las guerras cántabras. Es un libro que pueden leer jóvenes o gente que le guste el género histórico, y que, bueno, a mí me llevó muchísimo tiempo porque, bueno, voy a enseñar los demás libros. Este es el libro 1, que se titula Sangre, y que es el comienzo de la historia, cuando Laro es un niño. Bueno, comienza antes incluso de que nazca. Y luego tendríamos aquí el libro 2, que se llama Honor, y este libro es que veis que la portada es diferente. Aquí es la segunda parte, que también tiene una extensión parecida a la primera, y es un libro pues también de aventuras, de acción, muy documentado. Me llevó mucho tiempo escribirlo, como os he dicho, y bueno, digamos que en esa época pues es la historia de bueno, de un pueblo en donde el protagonista es Laro. Y aquí tendríamos, por último, la tercera parte, que sale un lobo, ¿vale? Esta es la parte, el libro es un poquito más grueso que los demás, llega a 487 páginas. Y aquí sería el final de la trilogía, que lo podéis encontrar en Amazon. Es un libro súper, súper entretenido, que es mi forma de escribir. Digamos, me podría definir como un escritor ágil, que en este caso, por ejemplo, describe las situaciones lo justo, pero que es un libro que está basado sobre todo, y voy a enseñar el primero porque es por el que hay que empezar. Es un libro en donde, digamos, lo más importante son los personajes, y que tú vivas en primera persona desde el propio, es un clan, digamos que el poblado, el propio pueblo de los cántabros, el clan Salaeno, que es donde pertenece Laro, que lo vivas todo desde dentro, esta tremenda aventura épica, ¿no? Que al final con un final de estos que dices, wow, menudo final, porque son 3 libros. Hasta que llegas al final, pues va pasando muchísimas cosas, y claro, también es una historia coral, es decir, porque aunque Laro es el protagonista indiscutible, en este libro hay muchísimos personajes, ¿no? Tanto del bando cántabro como del bando romano. Así que bueno, aquí tendríais entretenimiento para rato. La trama un poco de esta novela es la historia de Laro, porque se cree que sobre el niño actúa una leyenda milenaria, por eso se llama la leyenda del árbol milenario,
Y esa leyenda lo que dice es que el día que nazca un guerrero como con unos poderes sobrenaturales, caerá un rayo sobre el tejo milenario que hay en el poblado. Y entonces, precisamente, el día que nace Laro, eh, en ese momento nace también el hijo del líder del clan y crea una confusión, ya que no se sabe quién de los dos, sobre quién de los dos ha recaído la leyenda, quién de los dos será el gran guerrero. Entonces eso lo tendremos que ir descubriendo a medida que avanza la trama. Laro en ese momento nace prácticamente en el primer capítulo y también nace el hijo del líder del clan. Entonces ahí se crea una confusión y ya desde el principio hay un conflicto entre estos dos personajes que no saben quién será el próximo líder de los dos. Entonces, bueno, como trasfondo de esta acción están las guerras cántabras, que en ese momento están todavía latentes, pero empiezan a despertarse y digamos que empiezan a ponerse cada vez más, a crear un ambiente más conflictivo y más complicado para los propios cántabros. Esta guerra duró, para que os hagáis una idea, 10 años, del año 29 al año 19, y fue César Augusto, el emperador romano, que vino hasta Hispania, situándose en la localidad de Tárraco, y mandaron 7 legiones al completo, pues para prácticamente exterminar la resistencia de los insurgentes cántabros y astures, que eran los únicos guerreros que hasta ese momento se habían enfrentado al poder de Roma. Todo el resto de Hispania ya había claudicado, como muchas otras zonas de Europa, y sin embargo estos tenían también, hay que decirlo, a su favor digamos, la orografía de las montañas, pero también, sobre todo, lo que yo creo que tenían era la terquedad de su carácter combativo, independiente, guerrero, que no se querían doblegar, digamos, a las órdenes de Roma y por ello resistieron durante 10 años a la invasión de los romanos, que claro, para ello os podéis imaginar que pagaron un precio muy alto, pues prácticamente casi, pues fue una guerra muy cruel y se cometían verdaderas atrocidades y barbaridades, como os podéis imaginar, en aquella época. Eh, Esta es la historia, pues, de trasfondo real y bueno, pues vas a ir poco a poco conociendo también el lado supersticioso y mágico de esta tribu, porque ellos, aunque eran muy bélicos y muy guerreros, también tenían una parte que era como muy supersticiosa, creían en muchos dioses, en dioses relacionados sobre todo con la naturaleza, ¿no? Entonces, todo siempre, por ejemplo, el druida de la tribu, pues ejercía un poder sobre los guerreros, incluso a veces mayor que el propio líder del clan, porque siempre estaban pendientes de las señales que enviaba la naturaleza, siempre pensaban que había como otro mundo más allá de lo que podían ver sus ojos y que era un mundo misterioso, un mundo que estaba lleno de señales que les hacían o bien temer o bien acercarse o tomar decisiones. Y también, pues hay otra cosa interesante que quise poner un personaje femenino que se sale de la norma que había entonces. En general no solía haber mujeres guerreras, pero quise meter un personaje que, digamos, que desafía un poco a su época, pero no lo hice por moda o por capricho, sino porque es una realidad que hay algunos autores históricos que consideran que en esa época, precisamente en este tipo de tribus, había algunos tipos de matriarcados, es decir, que las mujeres tenían un peso muy importante. No está claro del todo, otros autores dicen justo lo contrario, que era un dominio total de hombres, como correspondía a la época. Sin embargo, es posible que sí se dieran, digamos que, excepciones.
Y eso también lo traslado al mundo de los herreros, porque hay un herrero que es un personaje muy importante de la novela y que, digamos, que he descrito un poco como quería eh, ubicarle de una manera que fuera un herrero, pero que también se saliera un poco de la norma de su época. Es decir, que es un herrero que tenía su forja de hierro, pero que como es muy inquieto y se reúne con otros herreros, empieza a investigar nuevas aleaciones de hierro y consigue, digamos que, hacer espadas como nadie ha conseguido hacerlas, espadas más resistentes y espadas que también van a ayudar a esta tribu a defenderse mejor contra los romanos. Con lo cual ya podéis iros imaginando que hay todo un abanico de historias aquí dentro en esta fascinante trilogía que os invito a echarle un vistazo en Amazon. También tengo vídeos en YouTube, en mi canal Simon Film, en donde digamos que tengo los book trailers que los podéis ver y bueno, os podéis mirar la sinopsis. Todos los libros llevan una sinopsis que explica un poquito la idea principal, pero que digamos que con esto que os he contado ya os podríais hacer una idea bastante buena y pues nada, también os invito. Bueno, como os decía al principio, yo soy psicólogo y maestro y también tengo libros, bueno, estos son algunos de los libros que he escrito. Tengo aquí otro también que os voy a enseñar, que es un libro de ciencia ficción, el proyecto Gaia, que este ahora mismo no está disponible, pero que este fue el primer libro que escribí y al que le tengo mucho cariño. Luego tengo otro libro que voy a sacar seguramente este verano, todavía estamos barajando varias editoriales, que se titula El caso Tarot, que sigue la línea de género negro, que es en la que más me estoy centrando ahora. Y luego como psicólogo también tengo otros libros. Os voy a enseñar un par de ellos. Uno que escribí hace años y que está publicado con Storytel. Storytel es una de las firmas líderes en el mundo de audiolibros. O sea, este libro lo podéis encontrar tanto en Amazon como en Storytel. En Storytel lo podéis escuchar, pues ponéis unos cascos o en el coche o en casa mientras hacéis otras cosas y vais escuchando tranquilamente el libro. Bueno, este es un libro, como ya podéis ver en la portada, para dejar de fumar. Este es un libro que además yo antes era fumador y bueno, pues dejé de fumar hace ahora mismo ya más de 10 años. Y entonces decidí escribir un libro en donde se explicara con 4 sencillos pasos cómo dejar de fumar. La idea básica del libro es que cualquier persona que fume y que se lo proponga puede dejar de fumar y el libro lo que hace es facilitarte, digamos, ese camino. Es una decisión que tienes que tomar tú, pero que desde luego si sabes cuáles son los puntos claves a la hora de dejar de fumar, te va a resultar, digamos, que más fácil y seguro de dejarlo, no dejarlo unos días, sino dejarlo definitivamente para siempre, como es el caso en el que yo mismo he hecho y además, bueno, me puedo poner como ejemplo porque yo era un fumador que empecé a fumar bastante joven y estuve fumando toda la vida. Yo era de esos que pensaba, es que nunca voy a dejar de fumar. Es que les veía a los que dejaban de fumar como si fueran como, tuvieran una fuerza de voluntad superior, ¿no? Y sin embargo no es así. Es una cosa que se trata de entender las claves y las claves precisamente son 4 pasos que los explico muy bien en el libro o en el audiolibro, como prefiráis. La primera clave es tomar la decisión. Tienes que estar absolutamente convencido y comprometido de que quieres dejar de fumar y eso lo explico bien. Es un capítulo que trata precisamente de que sin la decisión no hacemos nada, porque si no la tomas no hay nada que hacer. El segundo punto es la fuerza de voluntad, que sobre todo se centra
en cómo superar la primera fase, que prácticamente sería el síndrome de abstinencia, y que es, digamos que una de las fases donde más cae la gente, ¿no? Más, no, a lo mejor dejar de fumar y a los 2 días vuelves, pues porque no has podido superar, digamos que la adicción física, la adicción a la nicotina, y también esa asociación que tenemos del tabaco en pensar que nos produce una satisfacción subjetiva, que ahí es una de las claves fuertes del método, puesto que esa es al final la que nos hace volver una y otra vez a fumar, que se centraría entonces ya en el tercer punto, que es la desprogramación psicológica. No hay lugar a dudas de que la nicotina crea una adicción que es tanto física, por un lado, y esto está demostrado, como psicológica, en donde nosotros asociamos a un placer subjetivo el hecho de fumar, y además en donde también hay una cierta parte de razón bioquímica, que sobre todo pues lo que hace la nicotina, ya que esta interviene sobre, digamos, el circuito de la dopamina, que es una sustancia un neurotransmisor que tenemos en el cerebro y que normalmente asociamos con las recompensas. Bueno, todo esto simplificado, si queréis, hace que uno eche de menos fumar, que incluso cuando a lo mejor a veces se supera una semana, 2 semanas, incluso un mes, todavía hay personas que digamos que tienen una especie de carencia, echan de menos el fumar. Bueno, pues esa es precisamente la adicción psicológica que se trabaja en el punto 3, que es la desprogramación. Y el último punto, que ya sería ya al final, se trataría de trabajar el aspecto crucial, que es en el largo plazo, que es que una vez que eres exfumador, nunca más puedes volver a fumar el tabaco, ya que corres el riesgo de, por hacer una tontería y fumarte uno, que se lo habrá pasado a mucha gente que a lo mejor está escuchando ahora, pues por una tontería de volver a fumar un cigarrillo, vuelves otra vez a caer en el hábito del tabaco y vuelves a ser otra vez fumador de nuevo. Y hay que pensar, porque tú no se trata de que vas a fumar un cigarrillo, sino lo que te ocurre es que fumas un cigarrillo y a las 2 horas aproximadamente el cuerpo ya te pide su ración y te fumas otro cigarrillo y ahora ya te quedas encadenado ahí para siempre, vuelves a tener la adicción física a la nicotina y vuelves a tener la adicción psicológica a la nicotina. Bueno, yo he dado muchas charlas, normalmente casi, bueno, todas las charlas que he dado sobre dejar de fumar nunca he cobrado nada, lo he hecho de forma gratuita porque me gusta ayudar. El libro lo podéis encontrar en Amazon, tanto en libro físico como veis aquí, ¿vale? Como en libro ebook y lo podéis leer en cualquier dispositivo. Y también, como os contaba, en Storytel lo podéis escuchar. Es un método que no es que sea ningún método milagroso, yo no creo en los milagros, por lo menos de este tipo, pero lo que sí puedo asegurar es que cualquier persona que quiera dejar de fumar, está 100% en su mano dejarlo, y no te diría dentro de 3 meses con una gran preparación, sino prácticamente ahora mismo. O sea que, desde luego, os animo porque es importante cuidarse la salud, y en estos momentos que estamos viviendo con tantos problemas de salud por el tema del COVID, pues todavía digamos que es más importante estar con toda nuestra salud a tope. Bueno, pues esto es un poco todos los libros. Como último proyecto, perdonad, como último proyecto en el que he trabajado, os voy a enseñar también otro libro que acabo de publicar, pero este es un libro que hemos sacado ahora en diciembre, y se titula 15 miradas a la soledad. Es un libro que he escrito junto con otros autores, fue un proyecto de grupo, prologado por Roger Domingo, que es un editor, un importante editor vinculado a Planeta, y la editorial Arcopress nos
publicó este proyecto, que es un libro en donde 15 personas con formación distinta, con diferentes perfiles, hemos plasmado en este libro una visión sobre la soledad con el fin de, primero, visibilizarlo, porque es un fenómeno que la sociedad moderna, digamos que cada vez hace que crezca más, y también, digamos que reflexiones que ayuden a las personas que viven en soledad, pues a que se sientan un poco reconfortadas. Y es verdad que nunca sabemos cuándo vamos a estar solos. De hecho, Simón, sí, dime. Simón, Sí, te nos van escucho. quedando 5 minutos. De acuerdo, 5 minutos. perfecto. Vale, Pues, de ahí podemos pasar a la ronda de comentarios. pues estupendo, me encantaría. Bueno, pues esto os comento, por ejemplo, tengo algunos datos que os puedo comentar sobre este libro. Algunos capítulos, por ejemplo, se centran más en datos, también se dan consejos y, por ejemplo, datos, os podría decir que en Europa hay 30 millones de personas que dicen sentirse solas, según una encuesta de Eurostat. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 4,7 millones de personas que ya viven solas. Y esto es un fenómeno global. Por ejemplo, en Francia hay 8 millones de personas que viven solas también. Tiene más población, pero fijaros el número, es muchísimo. Nunca antes había habido tanta gente que vive sola. Bien, eso no quiere decir que estas personas se sientan solas necesariamente, porque también nosotros podemos vivir solos y tener familia, tener amigos, tener pareja, estar rodeado de gente y no encontrarnos solos, pero también es un índice también que nos va indicando el tipo de vida que las sociedades modernas están configurando, en donde los estudios nos dicen que cada vez la soledad está creciendo y que también al mismo tiempo esa soledad tiene una influencia directa sobre la salud, con lo cual es un tema que es importante y es un tema que debemos de tener siempre presente. Pues nada, con todos estos libros, vuelvo de nuevo a mi primer libro, al libro de Vladimir Kuprin, que digamos que es el libro que estoy ahora promocionando, porque es, digamos, el último como escritor, y que además le daré una continuidad con el caso Tarot, que sacaré aproximadamente en verano. Pero nada, os animo a que busquéis este libro en internet, en libros.cc, y que lo leáis y paséis un rato con suspense a tope, porque esa es la idea de este libro, que te coja ahí el suspense y no lo puedas prácticamente soltar. Y yo creo que ya, si quieres, podemos pasar con las preguntas del público todavía. Vale, Simón. Bueno, más que preguntas, nos han llegado saludos de los seguidores. Aquí te los Ah, transmito. de acuerdo. Virginia, Virginia de Letras dice: Hola, Virginia de Letras. Zulma Rentería Navarrete, saludos y bendiciones. Virginia Bonilla envía saludos. Carmen Martín Moreno, hola a todos. Y Rosa Hernández desea una buena tarde aquí. Eso es lo que nos ha llegado durante la transmisión. Simón, Sí, saludos bueno, de vuestros seguidores y adelante si te gustaría agregar algo más. Nos queda 1 minuto. de acuerdo. Pues nada, saludos a todos y a todas. Saludos, Virginia. Y a todos los que habéis visto esta transmisión, tanto ahora en directo como a lo mejor más adelante. Y nada, sobre todo me gustaría lanzar el mensaje que siempre digo, que es bueno leer y hay que animarse a leer más porque tiene muchísimos beneficios. Así que nada, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.